Buenas tardes amigos, mucha shalom para todos. Hoy estamos con el capítulo 19, con el capítulo 20 y con el capítulo 21 del libro de los jueces, con los cuales ya vamos a concluir este bello libro. Y pues al final recuérdenme que les digamos los libros que vamos a abrir a continuación, porque como saben también hemos terminado el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a terminar este libro de los jueces y vamos a anunciar los dos próximos libros que vamos a tratar. No obstante, también referenciarles que vamos a seguir estudiando el libro de los Salmos, ya con el libro que nos ha venido ya de la transliteración al hebreo, que nos ha enriquecido mucho, y vamos a dar, si Elohim lo permite, ya durante esta semana, del Salmo 120 al Salmo 125, parándonos en la fonética hebrea y en las palabras hebreas y enriqueciéndonos mucho. Ya verán ustedes que van a ser de mucha bendición. De por sí los salmos son de mucha bendición. Bueno, y hoy estamos con este tema y vamos a empezar leyendo mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice en el capítulo 19 del libro de los jueces, el enunciado es el levita de Efraín y su concubina. El levita de Efraín ya es una aparentemente contradicción porque no había efraimitas levitas, pero claro, sí había levitas operando y viviendo en Efraín, que era el caso de este levita. Bueno, dice, en aquel tiempo, cuando aún no había rey en Israel, que es todo el libro de los jueces transcurre en ese tiempo, de que no había rey en Israel, hubo un hombre levita, era el levita, que residía como forastero en los confines de la montaña de Efraín. Saben ustedes la connotación de lo que es la montaña de Efraín. Era un levita, pero del lev, de ahí viene el levita, del lev, de corazón vendido. ¿De corazón vendido a qué? Al imperialismo efraimita, porque adoraba en el monte. Saben ustedes, recordamos las palabras del Mashiach cuando le dice a la samaritana, llegará el momento en el que ni en el monte, es decir, ni en el imperialismo, ni en el templo adoraréis, sino que Yahweh fraguará en vosotros su propósito, que es habitar en nuestros corazones, en nuestros lev. Bueno, pues este levita adoraba en el imperialismo. Y entonces residía como forastero en los confines de la montaña de Efraín. Tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Entonces vemos que era un matrimonio realmente pues profético, porque si ella era de Belén de Judá y él era levita, pues estaban en la cuna de la profecía, por así decirlo, ¿no? Entonces dice el verso 2, y ya vamos a la intrahistoria de esta historia de 3 capítulos en que vamos a estar muy atentos a la intrahistoria, como hacemos siempre. Dice, se enfadó con él su concubina y lo dejó para volver a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció bastante tiempo, unos 4 meses. Entonces estuvo 4 meses, por así decirlo, este hombre dejado, abandonado de la mujer se fue a vivir con su padre a Belén de Judá y lo dejó durante 4 meses porque se enfadó, se disgustó con él. En este disgusto, pues se refleja que fue un disgusto, no fue motivo de adulterio. Eso si no lo hubiera dicho. Entonces dice en el verso 3, su marido se puso en camino y fue donde ella. Cuando ya se decidió, entonces la echó en falta, la echó de menos y ya pues se decidió a ir por ella. Para hablarle al corazón, dice, es bonito este verso, este enunciado, dice, para hablarle al corazón, para hablarle al lev, un levita tiene que aprender a hablar al lev, al corazón, que para eso es levita, y hacerla volver. Qué bello. Dice, llevaba consigo a su criado y un par de asnos. ¿Vale? La historia empieza, pues, de una manera, podremos decir, romántica, ¿vale? Pero va a acabar en una tragedia inusitada. Dice, cuando llegó a casa del padre de ella, lo vio el padre de la joven y salió contento a su encuentro. Es decir, si sale el suegro contento al encuentro del levita, es porque la mujer no había envenenado a su padre contándole las fechorías que le hacía el levita. Entonces, si sale contento,
pues es síntoma de que la mujer no habló pestes del marido, cosa que la honra, ¿no? Hasta ahí es virtuosa la historia. Dice, su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y él se quedó con él 3 días. Comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Al 4.º día se levantaron de madrugada y el levita se dispuso a partir. El padre de la joven dijo a su yerno, toma un bocado de pan para cobrar ánimo y luego marcharás. Se sentaron y se pusieron a comer y beber los dos juntos. Luego el padre de la joven dijo al hombre, dígnate pasar aquí la noche y que se alegre tu corazón. Se levantó el hombre para marchar, pero el suegro le porfió y se quedó aquella noche. Al 5.º día madrugó para marchar, pero el padre de la joven le dijo, cobra ánimo primero, por favor. Y pasaron el tiempo hasta declinar el día y comieron juntos. Se levantaron para marchar el marido de su concubina y su siervo, pero su suegro, el padre de la joven, le dijo, mira que la tarde está al caer, pasa aquí la noche y que se alegre tu corazón. Mañana de madrugada marcharéis y volveréis a tu tienda. Dice, pero el hombre, el levita, no quiso pasar la noche allí. Se levantó, partió y llegó frente a Jebús, o sea, Jerusalén. Llevaba consigo los 2 asnos cargados, su concubina y su criado. ¿Qué día escogió precisamente el levita para partir? Pues el día menos indicado, porque es Shabbat. Si hacen la cuenta bien, verán que ya el día que partió es el 6.º día del conteo que hace, por lo cual nos indica que muy posiblemente se tratara del Shabbat. Precisamente decidió salir en Shabbat, cosa que no debió hacer nunca. Dice el verso 11, a todo esto, él se quería ir, pero el suegro le porfiaba que por favor se quedara porque le gustaba la presencia del yerno y hasta ahí pues era una relación pues sana entre el suegro y el yerno. Bueno, pero claro, eso respecto al corazón y la disposición tanto de la concubina, que no envenenó a su padre, que no envenenó contándole las miserias del levita. Eso es la disposición de ellos, tanto en el padre de la mujer, de la concubina, como en la concubina. Pero él, ¿qué sentía? Este levita, ¿qué es lo que sentía? Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar en la intrahistoria para entender el comportamiento de este individuo. Dice, cuando llegaban cerca de Jebús, que es la actual, o era el precedente de Jerusalén, era ya hora muy avanzada. El criado dijo a su amo, vamos, dejemos el camino y entremos en esa ciudad de los jebuseos para pasar allí la noche. Su amo le respondió, no vamos a entrar en una ciudad de extranjeros. Esto dijo el levita, que no quería entrar en una ciudad de extranjeros, siendo que iba a ser Jerusalén. Dice que no son israelitas, porque claro, eran judíos, eran Yahudim, los de Jerusalén, de la tribu de Yahudá. Pasaremos de largo hasta Gibeá. Bueno, y añadió a su criado, vamos a acercarnos a uno de esos poblados, pasaremos la noche en Gibeá o Ramá. Ya aquí vemos que el levita, podríamos decir que no quería mezclarse con los judíos, era un poco racista. Se le puede ver el plumero de que el levita era un poco racista con sus propios hermanos, los judíos, y que él no quería cuentas con los habitantes de Jebús, que era Jerusalén. Entonces ya era un poco prejuicioso. Y añadió a su criado, vamos a acercarnos a uno de esos poblados, pasaremos la noche en Gibeá o Ramá. Pasaron pues de largo y continuaron su marcha. Y a la puesta del sol llegaron frente a Gibeá de Benjamín, se desviaron hacia allí y fueron a pasar la noche en Gibeá. El levita entró y se detuvo en la plaza de la ciudad, pero no hubo nadie que les ofreciera casa donde pasar la noche. Así que ellos creyeron que iban a encontrar hospitalidad en un sitio donde no la había, y creyeron que en Jerusalén, en Jebús, no iban a encontrarla y seguramente la hubieran encontrado más.
Entonces, verso 16, llegó un viejo, que era la excepción que confirma la regla, que si era hospitalario, que volvía por la tarde de sus faenas del campo. Era un hombre de la montaña de Efraín que residía como forastero en Gibeá. Por lo tanto, era paisano del levita. Y posiblemente en esas es cuando les ofreciera esa hospitalidad. Mientras que la gente del lugar era benjaminita. Alzando los ojos se fijó en el viajero que estaba en la plaza de la ciudad, y el anciano le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y el otro le respondió: en la plaza, porque allí era el paso de la gente, y si alguien iba a atenderlo, pues era donde más paso había, y si quería encontrar hospitalidad, pues debía ponerse allí, en el centro de la ciudad, que era la plaza. Y el otro le respondió: estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos hasta los confines de la montaña de Efraín, de donde soy. Fui a Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa, pero nadie me ha ofrecido la suya. Dice: y eso que tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que acompaña a tu siervo. No nos falta de nada. Entonces presenta a su mujer, a su concubina, como su sierva del viejo, para dar una impresión de humildad y de, podríamos decir, buenas maneras entre esos habitantes de ese tiempo, ¿no? Pero vamos, que hoy en día no casaría ni calzaría presentar a tu mujer como la sierva de un extraño, ¿no? El viejo le dijo: la paz sea contigo, yo proveeré. Y luego también hace alarde de que no tenían necesidad de nada para llevarle a pensar que no iban a acarrear con gastos de ellos, sino que ellos tenían su provisión. Entonces el viejo le dijo: la paz sea contigo, yo proveeré a todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Le llevó pues a su casa y echó pienso a los asnos, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras alegraban su corazón los hombres de la ciudad, gente malvada, cercaron la casa y golpeando la puerta le dijeron al viejo dueño de la casa: haz salir al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Saben ustedes que conocer tiene una connotación claramente sexual a lo largo de toda la Biblia, en la mayoría de ocasiones. Entonces lo que querían era, pues, podríamos decir, para no ofender, pues, hacérselo con el levita. El dueño de la casa salió donde ellos y les dijo: no, hermanos míos, no os portéis mal. Puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esa infamia. Ellos sabían que era una infamia. En todas las regiones, por muy sodomitas que sean, saben que es una infamia. Dice: aquí está mi hija, que es doncella, les dice el viejo, el anciano. Entonces también tenía allí una hija que era doncella, que era virgen, y que dice el viejo de ofrecérsela con tal y que no molesten a su invitado. ¿De acuerdo? Cosa que tampoco, digamos, es muy sana. Pero vamos, estaban en un aprieto porque las hordas de esta gente malvada estaban golpeando la puerta y querían su carnaza. Entonces es una situación que estaban ahí un poco apretados, con el culo en la pared, nunca mejor dicho. Dice: no, hermanos míos, no os portéis mal, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esa infamia. Aquí está mi hija, que es doncella. Os la entregaré. Abusad de ella y haced con ella lo que os parezca, pero no cometáis con este hombre semejante infamia. Pues el viejo también yo tendría mis reservas con él. Pero aquellos hombres no quisieron escucharle. Entonces el hombre tomó a su concubina. El hombre, cuando se refiere al hombre, ya no es el viejo, sino al levita. Dice: tomó a su concubina, el levita, y se la sacó fuera. Ellos la conocieron, es decir, la penetraron, la maltrataron toda la noche hasta la mañana y la dejaron al amanecer. Bueno, se entiende que estaban en un aprieto, en una situación muy comprometida, porque ya digo que estos hombres, posiblemente borrachos y enardecidos, querían su carne, y más bien carne para sodomizar, pero este acto del levita de echar a su mujer, a su concubina a la calle, debía tener alguna
alguna razón soterrada en su mismo interior, es decir, ocultada para él mismo, pero que dio lo que había en su corazón. Y es que él no había sanado de la discusión que había tenido con la concubina, y de alguna manera, en cuanto le salió esa situación comprometida, por eso la echó a su concubina, porque él sí guardaba rencor, un rencor que ella no guardaba, porque ella no le habló mal al padre de él, pero él, el levita, sí guardaba ese rencor y por eso la echó, pues no a las primeras de cambio, pero en cuanto la situación se hizo un poco insostenible, pues ya la echó para que hicieran con ella. Entonces llegó la mujer de madrugada y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su marido. Allí quedó hasta que fue de día. Por la mañana se levantó su marido, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino, y vio que la mujer, su concubina, estaba tendida a la entrada de la casa con las manos en el umbral, en el quicio de la puerta, y le dijo: levántate, vámonos. Aquí ven que el aspecto brusco del levita connota esa brusquedad que todavía no había sanado de la discusión que habían tenido. Entonces por eso se comporta con ella de esta manera tan brusca. Pero no le respondió la mujer, claro. Ahora, no le respondió, pero no dice que estaba muerta en ningún momento. No dice que estaba muerta, dice que la descuartizó, pero no dice que estaba muerta. Entonces no le respondió. Entonces el hombre la cargó sobre su asno y se dirigió a su pueblo. Llegado a su casa, cogió un cuchillo y, tomando a su concubina, le partió miembro por miembro en 12 trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Ya digo, no dice que la mujer había muerto. Posiblemente la despedazara aún con vida. Dentro de su abulismo, de su reacción abúlica y de su reacción por el rencor que había guardado de la discusión y todo esto, pues estaba que este acto representaba que este acto representaba que era lo mejor que podía hacer en cuanto al enfrentarse a los benjamitas, a los que habían cometido esta infamia. Era lo mejor que podía hacer porque de otra manera hubieran quedado impunes. Eso sí lo hizo bien. Entonces él, este acto de, digamos, de provocar a ira a Israel, siempre y cuando ella hubiera muerto antes, naturalmente, pues es un acto inteligente, porque provocó la reacción que quería. Entonces, y dio esta orden a sus emisarios: esto habéis de decir a todos los israelitas. Verso 30. ¿Se ha visto alguna vez cosa semejante desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy? Pensad en ello, pedid consejo y tomad una decisión. Y todos los que lo veían decían: nunca ha ocurrido ni se ha visto cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy. Ya en el capítulo 20. Salieron pues todos los israelitas y se reunió toda la comunidad como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y el país de Galaad, delante de Yahweh en Mizpah, que Mizpah es una abreviatura y viene de ahí la palabra Mizpahá, que es familia. Por eso se reunían en Mizpah, porque se reunían todas las familias de Israel. Entonces los principales de todo el pueblo y todas las tribus de Israel acudieron a la asamblea del pueblo de Elohim. 400.000 hombres de a pie, armados de espada. Oyeron los benjaminitas que los hijos de Israel habían subido a Mizpah. Estaban atentos a la jugada a ver si se iban a vengar o no se iban a vengar los benjaminitas, para tomar medidas. Los israelitas dijeron: decidnos cómo ha sido el crimen. El levita, marido de la mujer asesinada, tomó la palabra y dijo: había llegado yo con mi concubina a Gibeá de Benjamín para pasar la noche. Los señores de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon por la noche la casa. Intentaron matarme a mí y abusaron tanto de mi concubina que murió. Tomé entonces a mi concubina, la descuarticé y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, porque habían cometido una vergüenza y una infamia en Israel.
aquí estáis todos, israelitas, tratadlo y tomad aquí mismo una resolución. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre diciendo: ninguno de nosotros marchará a su tienda, nadie volverá a su casa, esto es lo que hemos de hacer con Gibeá. Echaremos a suertes y tomaremos de todas las tribus de Israel 10.000 hombres por cada 100, 100 por cada 1.000 y 1.000 por cada 10.000. Ellos recogerán víveres para la tropa para hacer en cuanto lleguen con Gibeá de Benjamín según la infamia que han cometido en Israel. Así se juntó contra la ciudad toda la gente de Israel como un solo hombre. Las tribus de Israel, ya en el verso 12 de este capítulo 20, las tribus de Israel enviaron emisarios a toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué crimen es ese que se ha cometido entre vosotros? Ahora pues, entregadnos a esos hombres, autores materiales del siniestro crimen, a esos hombres malvados de Gibeá, para que los matemos y desaparezca el mal de Israel. Una buena propuesta. Pero ¿qué pasa? Que los benjamitas no quisieron hacer caso a sus hermanos los israelitas. Los benjaminitas, dejando sus poblados, se reunieron en Gibeá para salir al combate contra los israelitas. Aquel día los benjaminitas, llegados de los diversos poblados, hicieron el censo, que dio en total 25.000 hombres armados de espada, sin contar los habitantes de Gibeá. En toda esta tropa había 700 hombres elegidos, zurdos, capaces todos ellos de lanzar una piedra con la honda contra un cabello sin errar el tiro, lo cual parece casi de ciencia ficción, pero al parecer pues eran unos auténticos Robin Hoods. El verso 17 dice: la gente de Israel hizo también el censo, sin contar a Benjamín, eran 400.000 armados de espada, todos hombres de guerra. Partieron pues y subieron a Betel. Consultaron a Elohim y le preguntaron a los israelitas: ¿quién de nosotros subirá el primero a combatir contra los benjaminitas? Y Yahweh respondió: Judá subirá el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Salieron los hombres de Israel para combatir contra Benjamín y se pusieron en orden de batalla frente a Gibeá. Pero los benjaminitas salieron de Gibeá y dejaron muertos en tierra aquel día 22.000 hombres de Israel. Luego vamos a hacer el censo de todos los muertos. Vamos a ver cómo transcurrieron y el parte de bajas que hubo. Los israelitas subieron a llorar delante de Yahweh hasta la tarde y luego consultaron a Yahweh diciendo: ¿he de entablar combate otra vez contra los hijos de mi hermano Benjamín? Yahweh respondió: subid contra él. Porque, claro, lo que quería hacer Yahweh era una limpia de toda la idolatría y de toda esa adoración imperialista que estaban ensamblando desde Efraín hasta los recónditos lugares de Benjamín en Gibeá. Entonces la tropa de Israel recobró su valor y volvió a ponerse en orden de batalla en el mismo lugar que el primer día. El segundo día los israelitas se acercaron a los benjaminitas, pero también aquel segundo día Benjamín salió de Gibeá a su encuentro y volvió a dejar tendidos en tierra a 18.000 israelitas, todos ellos armados de espada. Entonces todos los israelitas y todo el pueblo subieron hasta Betel, lloraron, se quedaron allí delante de Yahweh, ayunaron todo el día hasta la tarde y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión delante de Yahweh. Consultaron luego los israelitas a Yahweh, pues el arca de la alianza de Elohim se encontraba allí. Y Pinhas, fíjense ustedes, todavía estaba vivo Pinhas, el que había matado con la lanza, famosa en esa parashá que me gusta tanto. Dice: y Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, es decir, era nieto de Aarón, Pinhas, estaba entonces a su servicio de ellos, y aún así hacían culto de idolatría. Y un juicio que era disparatado, como vimos en otros capítulos. En todo el libro de los jueces el culto israelita es disparatado. Entonces, estaba entonces a su servicio. Dijeron: ¿he de salir otra vez a combatir a los hombres de mi hermano Benjamín o debo dejarlo? Y Yahweh respondió: subid porque mañana lo entregaré en vuestras manos. O debo dejarlo, querían dar a entender que ya el costo estaba siendo mucho. Pero ya Yahweh les anima porque quería hacer una limpia con toda la casa de Israel, incluida, por supuesto, Benjamín, que eran los autores de esa violación y de ese asesinato. Dice: Israel puso gente emboscada alrededor de Gibeá. Al tercer día los israelitas marcharon contra los benjaminitas y se pusieron en orden de batalla como las otras veces frente a Gibeá. Los benjaminitas salieron a su encuentro y se dejaron atraer lejos de la ciudad.
Comenzaron como las otras veces a matar gente del pueblo por los caminos que suben, uno a Betel y otro a Gibeá, a campo raso, unos 30.000 hombres de Israel. Los benjaminitas se decían, los hemos derrotado como la primera vez. Pero los israelitas se habían dicho, vamos a huir para atraerlos lejos de la ciudad hacia los caminos, del descampado a los caminos. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos, tomaron posiciones en Baal Tamar, y los emboscados de Israel atacaron desde su puesto al oeste de Eva. 10.000 hombres elegidos de todo Israel llegaron frente a Gibeá. El combate se endureció. Los benjaminitas no se daban cuenta de la calamidad que se les venía encima. Yahweh derrotó a Benjamín ante Israel, y aquel día los israelitas mataron en Benjamín a 25.100 hombres, todos ellos armados de espada. Los benjaminitas se vieron derrotados. Los hombres de Israel habían cedido terreno a Benjamín porque contaban con la emboscada que habían puesto contra Gibeá. Los emboscados marcharon a toda prisa contra Gibeá, se desplegaron y pasaron a cuchillo a toda la ciudad. La gente de Israel y los emboscados habían convenido en levantar una humareda como señal desde la ciudad. Entonces harían frente a los combatientes de Israel. Benjamín comenzó matando a algunos israelitas, unos 30 hombres, y se decían, están completamente derrotados ante nosotros como en la primera batalla. Pero entonces la señal, la columna de humo, comenzó a levantarse de la ciudad, y Benjamín mirando atrás vio que toda la ciudad ardía en llamas que subían hacia el cielo. Entonces los hombres de Israel se volvieron y los benjaminitas temblaron al ver la calamidad que se les venía encima. Volvieron la espalda ante la gente de Israel camino del desierto, pero los combatientes los acosaban, y los que venían de la ciudad los destrozaban cogiéndolos en medio. Así envolvieron a Benjamín, lo persiguieron sin descanso y lo aplastaron hasta llegar frente a Geba por el oriente. Cayeron de Benjamín 18.000 hombres, todos ellos hombres valerosos. Volvieron la espalda y huyeron al desierto hacia la peña de Rimón. Los israelitas fueron atrapando por los caminos a 5.000 hombres, luego persiguieron a Benjamín hasta Gidón y le mataron 2.000 hombres. En total de los benjaminitas que cayeron aquel día fue de 25.000 hombres armados de espada, todos ellos hombres valerosos. 600 hombres habían podido volverse y escapar al desierto hacia la peña de Rimón. 600. Se quedaron en la peña de Rimón 4 meses. Allí. Esos 600 escapados. Las tropas de Israel se volvieron contra los benjaminitas, ya solo quedaban esos, los 600, y pasaron a cuchillo a los varones de la ciudad, al ganado y a todo lo que encontraron, incendiaron también todos los poblados que encontraron. Ya en el capítulo 21, los hombres de Israel habían jurado en Mizpá, ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a Benjamín. Fue una propuesta por aquel hecho deleznable que se propusieron no dar en matrimonio a sus hijas a Benjamín, pero por otro lado les dolía. Entonces lo que buscaron fue una excusa para sí dárselas, y sin embargo no faltara la promesa. Entonces buscaron, aquí en este caso, quien hizo la ley hizo la trampa. El pueblo fue a Betel y allí permaneció delante de Elohim hasta la tarde, clamando y llorando con grandes gemidos. Decían, Yahweh Elohim de Israel, ¿por qué ha de suceder esto en Israel, que desaparezca hoy de Israel una de sus tribus? Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Dijeron los israelitas, ¿quién de entre todas las tribus de Israel no acudió a la asamblea de Yahweh? Ya estaban buscando excusas. Porque se había jurado solemnemente que el que no subiera a Mizpá ante Yahweh tenía que morir. Los israelitas estaban apenados por su hermano Benjamín y decían, hoy ha sido arrancada una tribu de Israel, ¿qué haremos para proporcionar mujeres a los que quedan? Pues nosotros hemos jurado por Yahweh no darle nuestras hijas en matrimonio. Entonces se dijeron, ¿cuál es la única tribu de Israel que no subió ante Yahweh a Mizpá? Y vieron que nadie de Yabés, de Galaad, había ido al campamento a la asamblea. Hicieron el censo de la gente y no había entre ella ninguno de los habitantes de Yabés de Galaad. Entonces la comunidad mandó allá 12.000 hombres valientes y les dio esta orden: id y pasad a cuchillo a los habitantes de Yabés de Galaad, esto más bajas todavía, de esta guerra civil realmente cruenta, dice, incluidas a las mujeres y los niños, fíjense. Esto es lo que habéis de hacer, consagraréis al anatema a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón, pero dejaréis con vida a las doncellas. De aquí sacaron
a las doncellas que le dieron luego a los benjaminitas. Así lo hicieron. Entre los habitantes de Yabes de Galaad encontraron 400 muchachas vírgenes que no habían conocido varón y las llevaron al campamento de Silo, que está en el país de Canaán. Toda la comunidad mandó emisarios a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón para hacer las paces. Volvió entonces Benjamín. Les dieron las mujeres de Yabes de Galaad, que habían quedado con vida, pero no hubo suficientes para todos. No hubo suficientes para todos. Ahí iban a saber lo que vale un peine o lo que vale un pene, porque lo decimos así un poco jocosamente. Pero es verdad, porque si ellos eran sodomitas, pues ahora sí sabían lo que valía una mujer, con el exterminio de la tribu, ¿no? Y que sin mujeres se hubiera acabado realmente Benjamín. El pueblo se compadeció de Benjamín, pues Yahweh había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Decían los ancianos de la comunidad: ¿qué podemos hacer para proporcionar mujeres a los que quedan? Pues las mujeres de Benjamín han sido exterminadas. Y añadían: ¿cómo conservar un resto a Benjamín para que no sea borrada una tribu de Israel? Porque nosotros no podemos darle nuestras hijas en matrimonio. Es que los israelitas habían pronunciado este juramento: maldito sea el que dé mujer a Benjamín. Pero se dijeron: es ahora la fiesta de Yahweh, la que se celebra todos los años en Silo. Silo es enviado. La ciudad está al norte de Betel, al oriente de la calzada que sube de Betel a Siquén y al sur de Leboná. Dieron esta orden a los benjaminitas: id a escondernos entre las viñas. Id a esconderos entre las viñas, a los benjaminitas. Estaréis alerta, y cuando las muchachas de Silo salgan para danzar en corro, saldréis de las viñas y raptaréis cada uno una mujer de entre las muchachas de Silo, y os iréis a la tierra de Benjamín. Si sus padres o sus hermanos vienen a querellarse contra vosotros, les diremos: hacednos el favor de perdonarles, pues no hemos podido capturar a una mujer para cada uno en el combate, y no sois vosotros los que lo habéis dado, o que se las habéis dado a vuestras hijas, porque en ese caso seríais culpables. Así lo hicieron los benjaminitas, se llevaron tantas mujeres cuantos eran ellos, raptando otras tantas danzarinas. Luego se fueron, volvieron a su heredad, reedificaron las ciudades y se establecieron en ellas. Los israelitas se marcharon entonces de allí cada uno a su tribu y a su clan, y partieron de allí cada uno a su heredad. Por aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto concluye perfectamente la historia, porque cada uno hacía lo que bien le parecía, que era ajeno a la voluntad de Yahweh, y a Yahweh le tocaba hacer limpias de esta índole. Decir que toda esta tragedia dio pie a una de las fiestas más alegres que se viven en Israel, que creo que es Tu B'Av, la fiesta de los árboles, o Tu B'Av, que es de las fiestas más alegres que hay, y fue alegre y denota tanta alegría porque lo pasaron muy mal. Entonces, con tanto exterminio y tanta muerte que hubo, pues cuando se produce ese acto de misericordia y esa redención de lo que quedaba de la tribu de Benjamín, pues es como una fiesta de reunificación de Israel. Entonces todo lo mal que lo pasaron se convierte en danza y se convierte en alegría, ¿no? Entonces por eso se celebra, y es profética también esa fiesta, porque igualmente nuestro Mashiach nos perdona también y toma a esas vírgenes que quedan, ¿no? Bueno, entonces vamos a reportar ya, para acabar, los muertos que hubo de esta enorme tragedia, que ya digo, dio paso a una de las fiestas más alegres que se viven en Israel. En el primer combate Israel presentó a 400.000 hombres, y en Benjamín 25.000 expertos. De estos 700 era lo que le daba con una piedra a un camello. Entonces eran auténticos expertos, y 700 de estos 25.000, o 25.700 expertos, pero los 700 de una manera ya tremenda, la eficacia que tenían y la puntería que tenían. Entonces en el primer combate las pérdidas en Israel fueron 22.000 muertos, y en el segundo día las pérdidas en Israel fueron de 18.000 muertos. Al principio Benjamín les dio bastante leña. En el tercer día en Israel murieron 30,
En el segundo combate, ya en Gibeá, Israel perdió 10.000 hombres, pero ya se empezaron a notar las pérdidas en Benjamín, que perdieron 25.000 hombres. En Israel se perdieron 30 hombres y en Benjamín se perdieron, todo esto en días sucesivos, se perdieron 18.000, 25.000 y 5.000 en Benjamín. Nos da unos muertos totales a lo largo de esta guerra civil, de esta historia tan escabrosa, yo creo que de las más escabrosas de toda la Biblia. Pues nos deja un censo de muertos en Israel 50.060 muertos y de Benjamín 75.000 muertos. Y hasta aquí esta historia, y hasta aquí este tremendo libro de los jueces, que nos enseña historia, que nos enseña profecía y que nos enseña pues ese culto fatídico, falto totalmente y carente, porque no sabían ni dónde tenían la mano derecha, no sabían nada de la Torá, se habían olvidado totalmente y constituían gobiernos casi siempre fuera de lo que era la voluntad del Eterno. Bueno, y hasta aquí este libro, y ya pues señalarles que queremos abrir 2 nuevas listas de reproducción, 2 nuevos libros de estudio, que van a ser el libro de Pedro, Kefa, siguiendo la secuencia del Apocalipsis, porque también nos va a ayudar para entenderlo. Y para sustituir al libro de los jueces nos vamos a encaramar del libro del predicador, Eclesiastés, que vamos a disfrutar mucho porque es un libro sapiencial y vamos a recrearnos en la sabiduría del Altísimo. Y hasta aquí. Shalom a todos y tengan buena tarde.